Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Yo soy Gaby Pérez y los saludo con mucho gusto. Hola, yo soy Cianya Ponce y el día de hoy les traemos un tema muy afín de este mes, porque este mes de junio es el mes del orgullo LGBTI y por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar, Gaby? Pues vamos a hablar de la representación de la comunidad LGBTIQ+ en el arte. Esperemos que les guste mucho y nos puedan acompañar en esta mezcla de infusiones artísticas y orgullo con agüita caliente. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en un tecito y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper importante porque este es el último domingo de junio y hoy vamos a celebrar y conmemorar el mes del orgullo LGBTI por medio de la representación en el arte. Pero primero, ¿qué significan las siglas LGBTI? Es un movimiento que busca integrar a todas las disidencias sexuales y de género que no se ajustan a lo que llamamos o denominamos cis-heteronorma. Quiere decir que integra a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexo, queer, asexuales y muchas otras siglas más que podemos encontrar en el movimiento. Así es, Jan. Considero que la importancia de que retomemos estos temas, pues tienen también cabida en su contraparte, ¿no? Pensar, por ejemplo, que socialmente seguimos viendo a la sexualidad y el género como un factor que lamentablemente se utiliza para marcar diferencias donde no existen y genera, pues, esta marginalidad en la comunidad LGBTI o en su defecto que se ignora la comunidad, y considero que empecemos a comentar a partir de eso, que la vigencia de hablarlo lamentablemente es porque sigue habiendo una falta de respeto para la comunidad y arraigo e insertación social. En realidad no sería un tema tan controversial o tan traído a colación si no fuera tal vez como una cuestión histórica o algo, a partir de eso se retomaría, pero en este caso es un tema que en sí mismo retomarlo refiere también esta falta de mirarlos como un igual por ser simplemente seres humanos. Y me llama mucho la atención que comentas justamente sobre este tema de que es todavía un tema bastante actual, porque todavía existe una discriminación hacia la comunidad LGBTI. Y pues bueno, realmente porque es un tema muy actual, pero que lleva muchos años y le debemos muchísimas cosas y le debemos muchísimos derechos que se nos han ido otorgando a lo largo de este periodo a gente que lleva cerca de 50 años. De hecho, el origen de denominar que junio es el mes del orgullo LGBTI+, se debe a los disturbios que sucedieron en Stonewall, donde hubo una redada policial que se puso mucho más densa, fueron reprimidas muchas personas que estaban pues en un bar que era abiertamente LGBTI, normal, pero pues en esa época todavía había muchísimo más prejuicio y la policía los atacaba, ¿no? Como que les decía que estaba buscándolos porque estaba criminalizado ser homosexual o transgénero. Entonces, el decidir que junio es el mes a nivel internacional del orgullo se debe mucho a este evento histórico en Stonewall Inn, en el establecimiento Stonewall Inn en Nueva York.
Pero lo interesante es que no solamente es el más conocido, es el evento más conocido, pero también podemos voltear un poco a ver cuál ha sido la historia que ha tenido este movimiento en México. Y lo curioso es que en México empezó en el 71, obviamente también estaba muy dirigido a que también era muy criminalizado y pues en esa época recordemos que México estaba atravesando por un periodo de mucha represión. Recién habían pasado las masacres del 68 y del 71 a los estudiantes y lo mismo sucedía no había una libertad sexual tampoco y también era bastante criminalizada. Entonces, un evento que hizo que marcara que también el movimiento tomara fuerza en el 71 fue cuando un hombre fue despedido de cierta tienda departamental, que no vamos a mencionar aquí hoy cuál es porque sigue abierta, por tener comportamientos homosexuales, ¿no? O sea, ese era como todo un detalle, como en esa época era un motivo para despedir a alguien y quitar el trabajo. Esto causó mucho revuelo y empezó a originarse un movimiento que estuvo muy asociado a la izquierda, a movimientos socialistas y feministas, y que fue agarrando mucha fuerza hasta llegar al año de 1979, cuando fue la primera marcha oficial en México. Entonces también es importante comentar que si bien tenemos esa idea del movimiento LGBT y mucho más arraigado en Estados Unidos, o sea, de que reconocemos la historia de Estados Unidos, también me parece que es importante conocer la historia de lo que fue pasando en cada uno de nuestros países. Y bueno, este es el caso de México. Si saben algo, componentes que son de algún otro país, cuéntenos las particularidades y cómo empezó y los eventos históricos de su país. Vamos a estar muy interesadas en escucharlos. Y así como podemos encontrar diferentes contextos, o más bien algo que se comparte en este sentido, la lucha, y que por supuesto se genera a través de discursos de odio, que se genera a través de las provocaciones y la discriminación, como bien lo mencionas. También existen otras formas en que la sociedad hasta nuestros días sigue marcando como estas formas leves de dirigirse hacia la comunidad LGBTIQ+, y que incluso los utilizan como este disfraz de decir, no, los apoyo, pero, o este disfraz de, bueno, los vamos a tratar con delicadeza, es que no sabemos cómo tratarlos, es que todo este tipo de pensamientos alrededor también están generando justo esta burbuja de discriminación y esta burbuja de alejamiento y de dejarlos en la periferia o en la parte marginal. Entonces, una de estas partes podemos ubicarlas, por ejemplo, en los eufemismos, con este sentido de ignorar o amenizar el verdadero conflicto que trae detrás, ¿no? La intolerancia, la homofobia y otras tantas circunstancias de quien emite un juicio de valor ante cualquier persona perteneciente a esta comunidad. Yo creo que se van a familiarizar o las han escuchado en algún lado, y si no, o sea, han sido partícipes de alguna manera, aquí les vamos a decir por qué no está bien que digamos este tipo de cosas. Por ejemplo, Cia, no sé si has escuchado a algunas personas decir, tengo un amigo jotito. Sí, claro. Es muy común escuchar, tengo un amigo jotito. O le gustan las niñas. Sí, como para minimizar también que es una carga que nos toca mucho a nosotros las personas bisexuales, que se disminuye mucho el gusto por las mujeres, ¿no? A los hombres bisexuales les suelen decir, no, pues es que realmente eres gay, pero estás esperando a salir del closet, animarte para salir del closet bien, ¿no? Y en cambio a las mujeres que somos bisexuales es como, ay, seguramente estás experimentando, ¿no? Como que no validar el hecho de que te gusten las mujeres, y siempre pesa más el que te gustan los hombres. Eso me parece muy curioso ahorita que comentas esa idea de, ay, a mi amiga que le gustan las niñas. O sea, además, pues no son niñas, son mujeres. Ajá, así es, como que intentan eso, a hacerlo leve, hacer un comentario leve con ese sentido de que no saben cómo tratar al otro, partiendo justamente de que de veras los consideran totalmente diferentes. En otro sentido, eso de tengo un amigo jotito también genera en las personas no llamar a las personas por su nombre, aunque en realidad siempre ha habido como muchos ejemplos, principalmente en América Latina, con esta ola de machismo, donde a través del lenguaje también
generamos esta discriminación y esta parte homofóbica y machista, ¿no? Como decir puto o joto o maricón, todos estos están generando justamente esa aversión a las condiciones o a las personas. También esto de decir el jotito, estás anteponiendo, si en algún momento lo has escuchado o en defensa de cómo podrías actuar ante este tipo de frases, podrías decir que una persona no tienes por qué identificar antes qué prefiere en cuestión sexual, que a lo mejor es un amigo que es ingeniero o a lo mejor es un amigo, ha sido desde tu infancia, pero siempre anteponemos cosas que para nosotros parecen negativas o las sentimos así, por eso decimos jotito, ¿no? Sí, y obviamente el uso del diminutivo como para, ay, no, lo hago con cariño. Y te iba a preguntar, ¿tú sabes de dónde viene esa palabra? No. César, ¿no? De hecho, se retoma desde del 68 y un poquito antes, porque en la ala J de Lecumberri, que es una prisión que se encuentra en la Ciudad de México, donde pues hubo bastantes presos políticos de la época de Díaz Ordaz, pues ahí era donde iban todas las personas no normativas, las que no cumplían con esas normas así de heterosexuales y el hombre macho y todo eso, los colocaban en el ala J y viene de ahí y eso es como muy fuerte, ¿no? Que realmente es una palabra que no solamente intenta quitarle valor a una persona por su orientación sexual, que no tendría ni siquiera por qué suceder de esa forma, sino también asociarlo a una cosa que remite mucho a criminalidad, a prisión, a represión. Entonces, pues lamentablemente muchas de estas palabras que van a escuchar y que seguramente hay muchas otras, tienen como dice Gaby, tienen ese inicio o ese origen, trasfondo. Ese trasfondo homofóbico y machista. Ajá, pero claro. Lo que me parece muy interesante ahora que te estaba escuchando hablar sobre estas palabras, me hace pensar mucho que tú sabías que la palabra queer tenía el mismo sentido también por ahí en los años 70, que era una palabra que también era como peyorativa para las personas. Pues resulta ser que esta palabra queer fue retomada y se fue apropiando, el movimiento se fue apropiando de ella y le fue quitando los valores negativos para incluirles valores positivos. Y es una cosa que siento que está pasando bastante con la palabra marica, que marica o maricón. Sobre todo porque cuando hablamos de la representación LGBTIQA+, pensamos inmediatamente en hombres gays y ya, ¿no? Y normalmente estos hombres que son representados y que vemos que estas marcas de repente se vuelven súper pro LGBT y tienen a su arcoíris y presentan a personas de la comunidad, normalmente las personas que vas a ver son hombres gays blancos que entran dentro de esta normativa de no se nota tanto que son gays. Entonces, el uso de marica y maricón en hombres gays, como que lo que se ha hecho es apropiarse de él para referirse a hombres homosexuales, sobre todo en América Latina, que no cumplen con este estereotipo de hombre blanco, sino hombres racializados, que se reconocen como racializados. Entonces me parece interesante que el lenguaje está ahí y tiene un trasfondo homofóbico, definitivamente, pero también el poder del lenguaje de ser transformado cuando la persona lo retoma, la persona que lo está haciendo, o sea, que se lo siente representa con ella, ¿no? No vamos a decir como, bueno, está bien, digan lo que quieran, no, por favor, sean respetuosos componentes. Claro, y por ejemplo, también estaba pensando en otras frases como, no es tan normal, ¿no? A lo mejor cuando llega un amigo que es homosexual, que es transexual o etcétera, a la casa del amigo y alguien para que la familia no ataque o no vea o haga preguntas incómodas, es necesario decir o aclarar antes que el amigo que viene o la amiga que viene no es tan normal, ¿no? Entonces, ese tipo de barreras se generan justo desde esos ambientes.
son exagerados. He escuchado mucha gente que dice, es que los homosexuales o las personas que de la comunidad LGBTIQ+ son exhibicionistas y aparte, si hay una cuestión de amorío, son sumamente pasionales y terminan mal esas relaciones porque están locos. Son sidosos, nenas las llaman también, pero con un sentido peyorativo, obviamente apuntando a que la mujer es el sexo débil y que desde niñas tienes esa particularidad, ¿no? A nivel cultural así está como marcado. Marimachas también, por ejemplo, con una mujer que tenga a lo mejor un comportamiento Que no que, se ajusta como a lo que conoces como cómo debería ser una mujer, ¿no? O sea, claro, ujú. exactamente. O igual con las preferencias, ¿no? De fútbol, cuando una mujer le gusta o la apasiona, afortunadamente ahora se está quitando un poco, ¿no? O por lo menos ya se ve más. Pero sí recuerdo que cuando yo era niña no se veían mujeres jugando fútbol, era muy raro. En cambio, con los hombres, eso era como que el pan de cada día, ¿no? Los hombres podían jugar y podrían ser más rudos porque la sociedad eso es permitido para ellos. Ujú. Y otra de las frases que también me parecen muy importantes y que esa sí la he escuchado como más, incluso no sé, no estoy segura si en algún momento de mi vida, antes de saber más allá de la comunidad LGBTIQ+ y que respetarlos y también ir en pro de sus derechos, cuando se dice que una persona es guapa y es homosexual o que tiene otro gusto y le decimos qué desperdicio, Uy, sí, ¿no? cómo me Y digo, molesta pero esa ¿por qué va a frase. ser? Claro, ¿por qué va a ser desperdicio si Sí, está no. amando a alguien y eso no tiene que ver? O sea, como si lo normal fuera que una persona guapa hombre o guapa mujer tuviera que estar con una persona del sexo contrario, de la preferencia contraria y que por lo tanto embonen o hagan match, ¿no? Entonces, esos tipos de frases que hemos presentado hasta ahora hay que tener mucho cuidado porque tienen justo estos sentidos tanto peyorativos, tanto homofóbicos y de muchas otras índoles sumamente negativas, ¿no sean? Sí, total. Y la verdad es que siento que esto tiene mucho que ver con la representación que hemos tenido en el arte y en los medios, que tenemos asociado que, hablando en general de la comunidad LGBTI, cuando esta palabra del desperdicio me hace pensar muchísimo, no solamente en esa idea que tenemos de, o sea, cómo lo ve la gente que está fuera de la comunidad, yo lo pienso como a partir de alguien que pertenece a ella, que tenemos esa idea de que a las personas que estamos dentro de la comunidad se nos va a complicar tener algún tipo de relación humana o personal o amorosa. Y no estoy hablando nada más de las orientaciones sexuales, obviamente también estoy hablando de las personas trans, que pues sobre todo ahora es a quien más deberíamos como colocar todo ese apoyo porque están invisibilizadas a una manera terrible. Incluso existe una corriente feminista que está como aboga en contra de las personas trans de una manera muy problemática. Entonces, me parece muy importante comentar sobre esa idea de por qué tenemos la idea que las personas de la comunidad no vamos a tener unas relaciones tan sanas o tan buenas o tan tranquilas como las personas cis y hetero. Cuando hablo de personas cis, me refiero a las personas que no son transexuales, transgénero, transvestis y que entran dentro de ese paraguas de lo trans, de ser trans. Y esto me hace pensar mucho, Gaby, en que escucho mucho una frase sobre el LGBT, sobre la comunidad LGBT de la representación importa, porque es importante ver en los medios, en las películas, en las series, en el arte, la existencia de esta comunidad que está siempre presente, que no es algo así como que es un invento o que hay muy pocas personas, porque no, es una comunidad mucho más grande de lo que realmente podrían pensar. Pero también una cosa interesante es que no es cualquier representación la que importa y justamente siempre ha habido personajes
LGBTI en las series, en las películas, pero cómo son retratados. Normalmente se retratan muy de acuerdo con lo que comentabas antes, ¿no? De personas muy exageradas, o si son mujeres que les gustan mujeres, personas que no entran mucho dentro de ese esquema de lo que debería de ser una mujer, que puede serlo y puede no serlo. La identidad de género está relacionada también con la orientación sexual, pero no forzosamente. Entonces, esto me hace recordar que la GLAAD, GLAAD, por si tienen interés de buscarla, que es una organización que está contra la difamación de la comunidad LGBT en medios audiovisuales, propuso un test que se llama el Vito Russo Test. Y este test define, o lo que hace es ver qué obras o qué películas, sobre todo porque habla mucho de películas y en el área del cine, se ajustan a una representación, a una buena representación de ser LGBTI más. Y cuando digo buena, no estoy hablando de cuestiones morales, estoy hablando de representación Realistas. real. Uh-huh, exactamente. Y bueno, este test se compone de 3 pasos. Entonces, los invito a que repasen las películas que han visto. Y el primer paso es, en la película, en el cine, en los libros, hay un personaje que se identifica abiertamente como LGBTI, y no solamente eso, ese personaje, su personalidad va mucho más allá de ser LGBTI, porque muchas veces cae en eso, ¿no? De, ay, es que es el típico amigo gay de la comedia romántica, ¿no? Y que lo único que es que es el amigo gay. Y esta idea es muy dañina, o sea, la gente es mucho más que eso. Y por último, este personaje, a mí no me basta si parece, ok, hay un personaje que es LGBTI y su personalidad no tiene nada que ver con eso, pero igual no importa tanto para la trama, es así uno secundario, no. El personaje está directamente involucrado en la trama y si bien puede que no sea el protagonista, su presencia es muy importante, que si lo quitas, la trama se ve extraña, o sea, no queda igual. Entonces, este es el test LGBTI, justo para que pongan a prueba ese tipo de representaciones que se hacen pasar como aliadas de la comunidad y realmente no del todo, ¿no? O sea, también hay que ser un poco críticos con eso. Claro, ahora que comentas esto, recuerdo, por ejemplo, relaciones con mis amistades, que por ejemplo con amigos homosexuales principalmente, que cuando se destapan, que ahora vamos a ir con esa, también con esa situación, cuando mencionan a sus amigos o familiares que son homosexuales, etcétera, sucede algo muy curioso porque muchas mujeres, sucede que si alguien no se había dado cuenta y su amigo es hombre y el chico resultó homosexual o es homosexual, más bien dicho, en este caso se aleja, ¿no? Porque piensan que ya no van a tener que hablar, por ejemplo, de mujeres que ya no tienen situaciones en común para, para asociar como una amistad, ¿no? Y que se pueden volver homosexuales, ¿no? Empieza como que esta maquinación súper errónea. Y por otro lado, también muchas mujeres convocamos a que si tu amigo es homosexual, entonces te tiene que acompañar a buscar ropa, a probar mascarillas con ellos. Claro que puede existir el amigo que así lo desee, pero hay muchos que se ven también provocados o que se ven en esta necesidad de aceptar esos roles que a lo mejor ellos no están de acuerdo precisamente para ser aceptados dentro de una sociedad. Entonces eso también tendríamos que tener mucho cuidado porque no todos gustan de eso, no todos tienen esa misma apreciación de sentirse, porque eso no es el todo de ser una persona homosexual. Entonces sí tendríamos que ir viendo y desmenuzando cada una de estas situaciones. Por ejemplo, ahora pasando ya un poco más de lleno a la cuestión del arte y la representación de la comunidad LGBTIQ+, que creo sumamente interesante porque
tiene un arraigo total a un contexto que es real y a un contexto que es necesario puntualizar para ver las visiones y los discursos justamente de los que habla Cian y justamente de los que se han salido configurando a esta comunidad cuando ni siquiera están apuntando el verdadero conflicto, ¿no?, de la sociedad para con ellos. Por ejemplo, vamos a ver en libros, uno de mis libros favoritos y que les recomiendo ampliamente, el de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, donde vamos a ver dos personajes, hay varios, pero los protagonistas es Valentín y Molina. Ujú. Aquí vamos a ver que un personaje es homosexual, que ambos están encarcelados. Una de las características de Molina, revolucionario, que anda pues en unas cuestiones políticas y por eso está encerrado, ¿no?, por la represión política. En cambio, Molina es un personaje homosexual y entonces los ponen juntos, ¿no?, en la misma celda. Y ocurren unos diálogos fascinantes por la cuestión del cine y la cuestión de cómo el personaje se va apropiando, en este caso Molina, de ser él mismo, ¿no? Y cómo es que está dentro de la cárcel porque ha habido un chismerío en su contra por ser precisamente homosexual. Entonces, a través de esto, no les voy a platicar la historia en su totalidad, pero es muy importante que la lean porque sé que van a encontrar en ella una forma diferente de ver el amor. Yo creo que una manera más realista de ver que el amor se da por simplemente ser personas y seres humanos, que no hay necesidad también. Hay muchos que están colocando, y esa también es una pregunta que me gustaría soltar contigo, Cian, que ya la estabas respondiendo un poco. Hay muchas personas que se dedican a decir por qué hay una necesidad constante de nominar si quieren ser tan similares en eso. Así, yo no estoy soltando, no son mis palabras, digamos, ¿no? Si quieren ser tan similares o adquirir todos los derechos que les compete según como con las personas heterosexuales, ¿por qué tienen la necesidad justamente de ser nominados de manera tan precisa, tan específica para identificarlos? Esa es una de las cosas. Ujú. Creo que tu pregunta va por dos lados. Supongo que esto está relacionado, por un lado, porque, bueno, si no lo saben, en este mes, en 2021, junio del 2021, Baja California, Sinaloa y me parece que otros estados aprobaron el matrimonio igualitario. Esto quiere decir que las personas se pueden casar con personas y no está como estipulado el matrimonio es para hombre y mujer, lo que posibilita que las parejas homosexuales puedan casarse y estén reconocidas ante la ley. Y yo he escuchado también mucho estos términos así como de por qué existe esta lucha para casarse si es una ceremonia heterosexual, ¿por qué forzar a buscar lo mismo? Y creo que por un lado, por allí puede ir también como tu pregunta, que supongo que también de ahí viene. Y por el otro, pues sí, ¿no? Como toda esta idea de que la gente habla ay, ¿por qué tiene tantas letras? ¿Cuál es la necesidad de estar inventando nuevas identidades? O algo que he escuchado mucho como de, ay, ya no saben qué inventar, ¿no? Y pues no, la verdad es que creo que está muy relacionado. Por un lado, respondiendo a la primera parte, creo que es muy importante celebrar que el triunfo del matrimonio igualitario, porque no solamente estamos hablando como de una cuestión de unión por amor, sino de una cuestión de que tu pareja se vuelve muchas veces tu familia. Y a veces, como tuviste una relación difícil con tu familia de sangre, la gente con la que sale, o sea, como la gente que te acepta como eres y cómo estás y donde te puedes sentir bien y a gusto, se vuelve tu familia real. Y muchas veces no existe esa protección legal sobre eso. Entonces es muy común escuchar como que a veces no puedes compartir seguro social o tu pareja no puede tener ningún derecho de opinión sobre lo que pueda sucederte a ti si estás
en coma. O sea, realmente es una cosa muy importante que exista. Y yo digo que, pues sí, obviamente el matrimonio es una cosa que se fundó hace miles de años con un propósito de Como institución económico. familiar, Sí, y es económico, totalmente ajá. económico, pero pues me parece justo que por el hecho, el matrimonio es un derecho de todos. Entonces, ¿por qué existe una limitación de no, nada más para las parejas heterosexuales? Y por el otro lado, sobre esta cuestión que me dices sobre nominalizar, creo que está muy ligado a la importancia de hacer visible. Porque, bueno, aquí voy a meterme yo un poquito más sobre mi experiencia, que no va a ser la de todos, obviamente, esta es una particularmente mía. Pues hoy en día ya se habla mucho más de la bisexualidad de una forma mucho más abierta, pero cuando yo era una niña, no era un tema, y yo recuerdo haber escuchado muchas veces como justo eso, ¿no? Los bisexuales son personas que no han salido totalmente del closet, o son personas que son como que no saben decidirse, o que tienden más a ser infieles, y es como esa idea de, o sea, no la vas a lograr, ¿no? O más bien, o estás confundido, ¿no? Está como muy basado en esa idea de confusión, y esa es la representación que había. Y yo me acuerdo que para mí era como una cosa que yo siempre estuve confundida, siempre. O sea, para mí era como lo natural. Hasta me parece muy extraño a veces como escuchar a personas que nunca se han sentido confundidas por su sexualidad, porque pues mucha gente pasa por eso, incluso siendo heterosexual. Porque para mí era como una cosa súper natural. Es como, sí, pues es normal. Sí. Y como que cuando empecé a escuchar empecé a ver que había esa visibilidad de mujeres bisexuales diciendo, es que puede ser bisexual y estar en una pareja heterosexual, o puede ser bisexual y estar en una pareja homosexual, y vas a seguir siéndolo, o sea, no significa que vas a perder como tu tarjetita, ¿no? Y creo que fue justamente importante que existiera un término para eso, para saber que había otras personas que pueden sentirse parecido como yo, porque no es igual para todos. Y eso ayuda mucho porque te sientes acompañado en un mundo en el que te enseñan que lo normal, entre comillas, es si eres mujer, vas a ser siempre mujer y de esta forma y siguiendo estos esquemas, y te vas a enumerar tu nombre y punto. No hay de otra. Si eres hombre, te vas a enumerar una mujer y punto, no hay de otra, ¿no? Entonces, realmente existen también todos estos roles que ya nos ponen, que nosotros necesitamos demostrar que existen otras posibilidades. Y es por eso que es importante llamar a todas estas orientaciones sexuales y todas estas identidades de género como para crear, yo siento, para mí es una cosa como de crear mucho como una compañía, para darte cuenta que no es algo que está mal contigo, ¿no? Sino como que es algo que existe y que es normal. La sexualidad es bastante fluida, la homosexualidad es una cosa que no solamente existe en el ser humano, existe en muchos seres vivos. La identidad de género también no es una cosa que se base en ser hombre o ser mujer y que sea solamente por el sexo con el que naciste, va mucho más allá y es mucho más elaborada que eso. Entonces, ¿por qué quedarnos con un cuadrado en la sociedad cuando sabemos que no somos un cuadrado? O sea, hay mucho por ahí. Así es, sí, sí, Anne, a eso me refería justamente con esa pregunta que suelto porque está en el aire, constantemente la escuchamos y justo lo hacen con un sentido de derrocar o de tirar algo que es más que visible de su fortaleza, ¿no? Entonces, por algo existen todos estos procesos de nominación, por algo existen y les aseguro que puede haber muchísimos más de los que hasta ahora han salido y han surgido. Entonces, por ahí no va la onda de ubicar si está bien o está mal y que salgan, ay, ¿qué tantos van a salir más? No, pues pueden salir más y no se sorprendan porque así es. Y por otro lado, también dentro de los libros que ubicamos aquí está el de Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, que bueno, acá se trata también de un proceso más bien de libertad. Reinaldo Arenas fue un escritor cubano
quien siempre abogó por la libertad, pero esa libertad justamente de todo, del ser, de ser sí mismo, de encontrar que existen también situaciones medias, situaciones en las que no siempre se están extrapolando entre el bien y el mal, entre qué está normalizado y qué no. Y bueno, ¿qué otros libros nos podrías recomendar, Cian, para que entendamos también estos procesos y visiones? Te propongo algo, Gaby, porque la verdad es que creo que me llama mucho la atención que cuando empezamos y dijimos, no, tenemos que hacer sobre la representación LGBTI más en el arte, o sea, tenemos que, lo primero que yo pensé fue como, ay Dios, no conozco tanto, y yo sentí que no conocía nada, dije, no, no puede ser, no sé, como que me dio una sensación de que faltaba mucha representación, y cuando empezamos a pensar y a platicar sobre eso, se me vinieron muchas cosas a la mente. Entonces te voy a proponer que si ya comentamos dos libros, bueno, a dos autores, que es a Manuel Puig y a Reinaldo Arenas, pero te voy a recomendar que cada una recomienda al menos un libro, una película, una serie y algo relacionado con la música, ¿te parece? Perfecto. Yo definitivamente no aparto la novela del beso de la mujer araña, ese va a ser mi libro, ¿no? Ajá. El de Manuel Puig, aunque también es imperdible Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, o sea, es importante que también lo revise, ¿no? Porque yo ya me había adelantado a hablar de estos dos y por eso. Un texto que no es como tal una novela o algo, es una crónica de Carlos Monsiváis, escritor que ya sabemos también era homosexual abiertamente, siempre lo dijo. Su crónica se titula Los 41 y la Gran Redada, que lo podemos vincular totalmente con la película del baile de los 41, que ahora está en Netflix, es una producción mexicana y que tiene una buena propuesta. Yo considero que sí deja pues bien establecida esta cuestión de cómo funciona la sociedad y la cultura alrededor de la comunidad LGBTIQ+, y además que se rescata o sale a través de un contexto, a través de una situación que sí sucedió en 1901, donde encontraron un grupo de hombres, eran en realidad 42 hombres, pero de entre ellos había uno que era el yerno del presidente Porfirio Díaz, ¿no? En ese entonces. Pues total que cuando encuentran la lista, se dan cuenta que el presidente se da cuenta que viene ahí el nombre de su yerno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eliminarlo y se quedan en supuestamente 41 personas que estaban haciendo una fiesta con toda la gente homosexual y que ya eran un grupo que venían haciendo pues estas comuniones o estas cuestiones ya de hace mucho tiempo, ¿no? Eran grupos, pero también hay una situación aquí, la manera en cómo se ve, yo les recomiendo mucho que vean tanto la película, las noticias que hay alrededor de esta situación y también que lean pues la crónica, porque cada uno apunta a discursos distintos y saltan diferentes situaciones. La verdad es que a mí me gustó mucho la película, tiene muy buena fotografía y vestuario y muchas cosas que me sorprendieron. Sin embargo, leer la crónica abre otras formas también de entender a la cultura desde un buen posicionamiento económico y un buen posicionamiento en cuestión de que la mayoría eran funcionarios, eran personas ricas, adineradas, eran personas que tenían ya sus familias y que por alguna u otra razón no se sabe mucho de sus paraderos. Entonces, habrá algunos que dicen que también los salvaron, que a lo mejor salieron en un periodicazo en ese momento. Hay quienes dicen que los llevaron a Yucatán a encarcelarlos y a hacer trabajos de fuerza. Y hay un montón de cosas, ¿no? Alrededor de esta situación, pero Monsiváis sí apunta a una situación bien importante, que veamos cuál es también el privilegio o la posición que pueden llegar a tener dependiendo de otras circunstancias que son externas, un tanto en este sentido de que son funcionarios y que tienen lana, ¿no? La representación gay blanca, ¿no? Ajá. Exactamente. Y bueno, aquí me gustaría muchísimo, es una imagen que también les vamos a dejar en Instagram, leerles parte de la nota.
de ese día, del 20 de noviembre, ¿cómo le pusieron? Los 41 maricones, encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Aquí están los maricones, muy chulos y coquetos. Hace aún pocos días de la calle Paz, los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad de simpáticas muchachas, bailaban como el que más, la otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda, al último figurín con peluca bien peinadas y moviéndose con chic. Fíjense, en esta parte que es muy importante que vayan en internet, van a encontrar un montón de citas referentes a esta situación. Muy interesante porque yo no he visto conozco la historia, pero ni siquiera he leído la crónica ni he visto la película, pero ya había visto la imagen que les vamos a poner. Y es como es uno de los momentos históricos así reconocidos y más importantes en México, que obviamente tuvo mucho peso justo porque el yerno de Porfirio estaba participando, ¿no? Entonces también es un momento muy relacionado a la política mexicana. Y Así bueno, es. yo voy a recomendarles La curiosidad mató al macho, que es un libro de cuentos, porque como sabrán, a mí me encantan los cuentos, de Rusel Manso, que es un escritor que es de la Universidad Veracruzana. Es un libro de cuentos creo que va muy ligado a esta idea de experimentar y salirse como de esta idea de lo que es lo macho y qué es la masculinidad. Y otro que les recomiendo es El bosque de la noche, de Juna Barnes. Este libro ya va a cumplir casi 100 años, ya lleva bastante tiempo, es de inicios del siglo XX, de 1927, de la autora Juna Barnes, y es muy interesante. A mí me gusta mucho el libro porque en general está muy bien escrito, y es la historia de una mujer que se llama Robin Boat a partir de los personajes que se enamoran de ella, ¿no? Que es Félix, Jenny y Nora. Lo interesante es esto, que si te das cuenta, Gaby, son 3 personas las que se enamoran de ella y son 3 personas con las que se relaciona y tiene una relación de pareja, de las cuales 2 son mujeres. Y en el libro en ningún momento, o sea, se llega a hacer referencia así como de extraño, pero nunca es el tema principal. El tema principal es como esta mujer que es todo un misterio y que cada uno de ellos cuenta su versión sobre ella, porque los 3 tienen una personalidad muy distinta. Y eso me gusta mucho, que existe una visibilidad, pero es justo eso, la personalidad de ellos no se debe a su orientación sexual. Es una novela que el prólogo es de T.C. Eliot, o sea, no es cualquier cosa, es una de los clásicos de la literatura universal. Y bueno, sobre películas LGBT, nada más voy a tomar el momento de volverles a recomendar muchísimo Tengo Miedo Torero, que está basado en una novela de Pablo Lemebel, que ya les dejamos una lectura sobre él en nuestros reels de Instagram o en nuestro TikTok, sobre el manifiesto a la libertad. Entonces no pueden perderse tampoco la película, es una película bellísima que habla sobre la relación también de que la revolución y el estado dictatorial de Chile tenía con las personas homosexuales y trans. Entonces también habla muy desde este lado crítico del machismo que existe y la homofobia que existe también en el movimiento revolucionario. Y otra película que tienen y no se pueden perder, que tienen que ver, es El retrato de una mujer en llamas, que también es bellísima. Yo lloré como no tienes idea, Gaby. Es la historia de 2 mujeres. Una tiene que pintar a la otra, pero la otra no puede saber que le está pintando, porque no quiere que esa pintura se termine, porque eso significa que se va a casar, y ella no quiere casarse porque no quiere, o sea, ni siquiera es como por una cosa, es una cosa de que no quiere casarse con alguien que no conoce. En todo este
en todo este proceso, las dos se empiezan a conocer mucho y se enamoran. Y la película Ujú. acaba muy bonito. O sea, realmente es otra cosa que también, no sé, tiene un final muy lindo y que les recomiendo también mucho ver. Y además de que la música es extraordinaria. Y de una serie de televisión que, bueno, hay varias, ¿no? Pero una que sí les recomiendo, que también es una de mis favoritas, es Orphan Black. Y el centro de esta serie, la idea de esta serie es la historia de unas clones. Ya es viejita, tal vez seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero es como una serie de aventuras por el que pasan estas clones y lo interesante es que hay más de una protagonista, no hay una sola protagonista, pero sí todas son protagonizadas, Ujú. actuadas por la misma actriz que es Tatiana Maslany. Lo interesante y la razón por la que estoy mencionando esta serie es que el principal interés romántico, o sea, no, la principal pareja y la principal historia romántica que aparece en la serie es la historia también de dos mujeres. Qué bueno que tomas en cuenta esta, porque creo que sí se adapta más a esta cuestión de ver a la comunidad como más en un proceso realista, que a diferencia, por ejemplo, ahora, actualmente, la Casa de las Flores ha tenido un montón de seguidores, un montón de vistas y todo, pero sí contiene mucho de lo que estábamos viendo antes, mucho de clasificar en un sentido que no es en su totalidad la comunidad, ¿no? Y también de encasillar ciertas, si bien hay cosas acertadas en la serie, también hay muchas otras que se salen un poco, a lo mejor pues es el tono que se le busca, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante que veamos con ojo más crítico, ¿no? Cada una de estas propuestas que se nos presentan. Sí, es uno de los problemas principales de la serie, ¿no? Como que empezó bien. A mí la primera temporada me gustó, está palomera, ¿no? Está como para pasar el rato, está bien. Pero dos cosas que le criticaría, como primero, por un lado, una de las críticas que me parecen es que usó a un actor hombre cis para representar a una mujer trans, cuando hay muchas actrices trans que podrían haber tomado ese papel. Y Ujú. la otra es que él no, el problema es que él no elaboró bien los personajes y como que se quedaron muy vacíos después de la primera temporada, ¿no? Entonces hubo una pérdida Ujú. muy, muy extraña, se Sí, encasillaron mucho, no sé. sí, como dices, fue muy palomera. Yo la verdad rescato, y yo creo que cualquiera rescataría, pues, a Verónica Castro y Claro. a Cecilia Suárez, que como siempre ha tenido una trayectoria muy, muy buena. Y también esto de meter tantos temas como en este afán, pues digo, si ya están de moda las series, pues ya te hubieras aventado 5 temporadas y configurar bien, ¿no? Y bueno, en la música, Cian, también tenemos a grandes cantautores. Por ejemplo, a nivel internacional. Bueno, yo creo que los que vamos a tomar aquí en cuenta todos son a nivel internacional. Pienso, por ejemplo, en Freddie Mercury, que Claro. igual la padeció muchísimo y que también lleva un poco el esquema o el estigma de el SIDA, ¿no? Ujú, Lo sí. acompaña. Entonces, esta situación también lo comprende como tal. Y en uno de sus videos, en donde se ve mujeres drags, hombres, y muchas personas empezaron como a condenarlo, ¿no? Como a decir, no, ahí se ve el libertinaje y lo que están intentando hacer y el exhibicionismo y un montón de cosas. Entonces, Ujú. aquí es un claro ejemplo que a pesar, le borran todo el sentido de talento, todo el sentido de ícono de la música, de la excelente voz, porque anteponen sobre todo cuál era su vida, ¿no? Con sus amigos y con la comunidad. Entonces, este me parece un gran ejemplo. Ujú. También como del mismo talle de Freddie Mercury, David Bowie, pues fue como toda un cambio. Estos dos personajes me parecen interesantes porque además de que son grandes músicos y que nadie les puede quitar el hecho de ser grandes músicos y compositores, también jugaron mucho con con el rol
masculino que tenían que cumplir, ¿no? O sea, los dos son cantantes de Ujú. rock. ¿Y qué significa ser cantante de rock? O sea, es una cosa que se asocia mucho a una masculinidad estereotipo, ¿no? Estereotipada. Y ellos se arriesgaron, o sea, como que jugaron un poco más con eso y David Bowie era abiertamente bisexual. Ujú, así es. Se mostraba con un género fluido que iba entre, o sea, que jugaba entre sus roles como hombres y sus roles más femeninos. O sea, me Ujú, parece que justo los dos hicieron, pues quebraron esquemas en los ujú, años 70. O sea, así es. ya también fue hace rato. Exacto, sí, y es a lo que me refiero, que dentro de eso, ellos haciendo esa lucha y consiguiéndole por sus propios medios y la sociedad truncando Ujú. esos avances, ¿no? Y también pues en México, ¿no? Representando, y bueno, Chabela Vargas, que a Nuestra pesar de que no mexicana, no era mexicana, mexicana todos sabemos favorita. que es mexicana porque nacemos en cualquier lado donde se nos dé la gana, ¿no? Exacto. Chabela Vargas y pues por supuesto Juan Gabriel, que lo que Claro. se ve no se juzga. Exactamente. Esas frases icónicas que se quedan y que yo creo que es importante retomarlas. ¿Qué nos importa? ¿De dónde? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que les gusta? Etcétera. Nos importa en el sentido de sí, de que todos somos iguales, tenemos derechos y buscar y ir en pro de ellos, ¿no? Pero en sí, como que para buscar una etiqueta y de saber, ay, sí, vamos a estar siendo amigos o no, o te quito mi amistad por eso no, ya es súper retrógrada. Sí, sobre esto creo que pues nos queda solamente comentar y reflexionar con ustedes qué estamos haciendo para una integración social de la comunidad LGBT, tanto los componentes que pertenecemos a ella como los componentes que no lo hacen, que no pertenecen a la comunidad, sino que creo que es un trabajo de todos. Me pareció que este tecito dio mucho de qué hablar, hay mucho Ujú. material y recomiéndenos si tienen alguna película, serie que les guste mucho y que sientan que cumple con esta representación necesaria. ¿Y qué opinan sobre la importancia de la representación y de la visibilización LGBTI en el arte? Justamente eso, una gran reflexión la que nos acabas de dar y sí, justo que reiterarles nuestro apoyo y pues aquí en Componentes Literarios que siempre vamos a estar abiertos para cualquier propuesta que tenga que ver con la comunidad, estamos orgullosos de ustedes y vamos a tener van a tener siempre el apoyo desde este lado. Y pues recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Componentes Literarios. Y pueden escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast o YouTube, igual encontrándonos como Componentes Literarios. También no se les olvide que tenemos ya página de internet. Ahí va avanzando, les estamos preparando muchas sorpresas para ese espacio y pueden encontrarla como componentesliterarios.com. Y asimismo, pues les recuerdo las redes sociales de Cian, @cianfils, y su servidor está como @gavitza_bajo. Espero que la pasen muy bien y que hayan disfrutado mucho este episodio. Esto fue Componentes Literarios.